como recuerden que dentro del SENA hay 4 horas, a ustedes, por ser la parte de cultivos agrícolas, no les corresponde recibir algunos talleres míos. Entonces, lo que les corresponde es que hagan bien todo lo del proyecto del cultivo, porque ese es el que se les va a valer como requisito de grado. Mientras que los de agroindustria tienen una desventaja porque a ellos hay que pasarles algunos talleres de agroecología para que no puedan desarrollar algún proyecto agrícola. Entonces aprovechen que ustedes estarían un poquito más sueltos de trabajo. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, profesora. El martes nosotros tenemos consejo académico y ahí vamos a plantear lo del requisito de grado. Por mi parte, y creo que por el señor rector, no queremos que ustedes nos presenten un trabajo de grado como tal, sino que las bitácoras les sirvan como sustento del trabajo de grado. Entonces, por eso les digo que trabajen muy bien y aprovechen a Víctor para que no les toque doble trabajo. ¿Listo? ¿Me entendieron o hay alguna pregunta? No, señora, lo que usted me acaba de decir es lo que yo le iba a preguntar. Bueno. Si tienen otra pregunta. Una pregunta. Bueno, ya dejo a Víctor adelantando su clase, qué pena. Cualquier dificultad, cualquier pregunta, también la pueden hacer por el WhatsApp del grupo y ahí nos estamos respondiendo. ¿Listo? Víctor, gracias, adelante. No, tranquila, profe, no se preocupe. Bueno, muchachos, como escucharon a la profe, pues básicamente el objeto de hacer el cultivo es para que ustedes se beneficien mutuamente, en el sentido tanto en el SENA como con respecto a la parte del colegio, ¿cierto? Entonces, y el objeto exacto, no los estoy dejando, no los estoy acumulando de mucha actividad o los estoy atosigando, pues obviamente para evitar de que haya ese estrés de que hay demasiadas actividades. Si ustedes se han dado cuenta, las actividades que les han enviado son muy trabajables y no son complejas, no son muy complejas, o sea, son sencillas de hacer. Y pues les envío el material lo más posible desglosado como para que desarrollen la actividad. Ese es el objeto, o sea, no cargarlos, porque obviamente hay que ser conscientes que en estos momentos es difícil enviarles actividades muy extensas y pues también por eso, también pensando conscientemente, les dejo un tiempo prudente de 15 días para que puedan llevar a cabo la elaboración de la actividad. La primera bitácora sí les pido disculpas porque básicamente no podía, sí los agarré así con afán la primera bitácora porque me avisaron muy tarde, pero como la segunda, pues ya, como pueden ver, ya tenemos un mes de plazo para poder desarrollarla, pero por lo que veo, pues ya ustedes tienen la destreza para llevarla a cabo, porque como tuvieron el año pasado las primeras 6, ya tienen la idea como tal clara, entonces es más fácil hacer el manejo de la misma. Entonces, muchachos, hoy vamos a hablar, ya vimos la competencia correspondiente a establecimiento de cultivos y el último tema que vimos fue operar maquinaria. No, qué pena. El último fue sembrar material vegetal seleccionado para propagación según parámetros técnicos. Yo les estoy llevando a cabo las competencias y los resultados de aprendizaje faltantes que hacen falta por evaluar, ya que la profesora o la instructora del año pasado les hizo ciertas competencias al azar y ciertos resultados de aprendizaje. Entonces, básicamente estamos llevando a cabo los faltantes. Vamos a trabajar una nueva competencia que se llama ejecución de labores de mantenimiento de los cultivos. Básicamente tiene que ver con todo el manejo agronómico del cultivo y las labores que requiere el cultivo para poder llevarlo a cabo. Y vamos a hablar de un resultado de aprendizaje que se llama realizar control fitosanitario de los cultivos. ¿Qué entienden ustedes por llevar a cabo control fitosanitario de los cultivos? ¿O alguien que quiera? Pues yo creo que los fitosanitarios son como las plagas y las malezas, creo, y los hongos y todas esas partes. Exacto. Básicamente, cuando hablamos de control fitosanitario, se divide del manejo integrado de plagas porque también está el manejo integrado de enfermedades. Plagas son insectos. Manejo integrado de enfermedades tiene que ver todo lo relacionado a virus, hongos y bacterias. Exactamente, compañero.
¿Qué tipo de virus? Hay virus como virus del mosaico rayado, pero ¿qué pasa? Los virus, hongos y bacterias son transmitidos también, o los vectores principales son algunos insectos, los cuales crean una puerta de entrada a esa enfermedad. ¿Qué sucede? Ellos son portadores sin saberlo, básicamente, pero ¿qué pasa? El insecto, al hacer la alimentación directa de la planta, pues hace un raspado como tal de la planta, succiona lo que necesita o se alimenta de ella y deja oposita de esa enfermedad como tal, o deja la puerta de entrada es que deja una pequeña herida en la planta, la cual sirve como una entrada principal para que esa enfermedad pueda inocularse dentro de la planta y de esa manera proliferarse, o sea, poder avanzar dentro de ella. En Colombia el manejo de enfermedades es, digamos, o sea, el manejo de enfermedades en plantas es difícil, más en el caso de los virus, porque los virus, digamos que las enfermedades ocasionadas por virus son muy latentes en Colombia y no hay controles como tal eficaces para ese tipo de enfermedades ocasionadas por virus, como el virus del mosaico, el virus rayado de la hoja y demás. ¿Cómo se combaten los virus? Los virus se combaten por lo general creando, o sea, haciendo la parte de fitomejoramiento, o sea, creando nuevos híbridos, porque ya las variedades son prácticamente muy susceptibles. Hay que crear híbridos, los cuales mejorados genéticamente, se les saca un gen que sea resistente a ese virus determinado y cuando se establezcan en campo, pues no van a tener el problema de que la planta se vaya a enfermar o no, sea más resistente. En el caso de las bacterias y los hongos, ya les voy a mostrar. Un momento, les comparto el documento. Pero bueno, tienen claro, lo importante es que tienen claro. Pero entonces, ¿qué consiste? Como sabemos, todo proceso de manejo integrado de enfermedades como manejo integrado de plagas tiene unas estrategias y unas tácticas. ¿Qué entienden ustedes por estrategia y táctica? ¿O qué diferenciación creen ustedes que hay entre eso? Pues yo creo que es hacer como un plan para poderla atacar y hacer el menos daño posible. Exacto, Nicolás, ese es el objeto. Una estrategia es determinar un paso a paso de qué, primero, qué método voy a usar y qué ingrediente activo o proceso voy a implementar para, digamos, disminuir ese daño que me está presentando esa enfermedad en la planta. Exactamente como lo acaba de decir el compañero. Exactamente, en eso consiste. Entonces, debemos tener claro qué es una estrategia y una táctica. La estrategia es el tipo de control. Cuando hablamos de estrategia es el tipo de control. Y ustedes saben que hay control químico, cultural, biológico, físico y legal. Son 5. Los más utilizados en campo son el control químico, el control cultural y el control biológico. Esas serían las estrategias. Las tácticas básicamente se derivan de ese control o de esa estrategia. Entonces las tácticas, digamos que vamos a usar control químico. ¿Cuál es esa es la estrategia? ¿Cuál es la táctica del control químico? No, la táctica es que vamos a usar un fungicida compuesto por digamos, por ejemplo, un oxicloruro de cobre o un profixoxanol o tal molécula. Y esa molécula, ¿qué táctica lleva a cabo? No, pues la molécula se introduce en la planta la absorbe, la distribuye en su sistema foliar y en su sistema radicular y en tallo. Y entonces, ¿qué sucede? Disminuye, digamos, el avance del hongo en la planta. Entonces, esa sería la táctica. Ese sería como la táctica es el modo de acción del producto que vayamos a utilizar. Y la estrategia es qué tipo de control se va a usar, si es químico, biológico o cultural. Pues entonces ya tenemos claro exactamente qué es eso, listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal del manejo integrado de enfermedades? Es conocer, valorar y definir los componentes. Los componentes es por qué estamos, o sea, de qué está compuesto el manejo integrado de enfermedades. O sea, cuáles son sus principios, de qué lo rodea y cuáles son sus principales objetos que él trabaja. Y pues obviamente parte fundamental del manejo integral de enfermedades, teniéndolo en cuenta, asociado a la agroecología, es hacer una disminución al daño o no generar impacto ambiental de alto alcance. Entonces, ¿cuál es la justificación? Pues la justificación del uso del manejo integral de enfermedades, pues obviamente se hace porque debido a que hay una producción de agrícola intensiva y extensiva, las enfermedades aumentan debido a que manipulamos el entorno natural que nos rodea. Como ustedes saben, un agroecosistema tiene parte natural, parte agrícola, y entre eso se involucra el hombre, que sería como el tercer componente. Entonces, al manipular ese ambiente, pues obviamente va a haber un desequilibrio. Al ver un desequilibrio, pues van a empezar el problema de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el hábitat a ese organismo.
Entonces, obviamente la justificación es que el manejo integrado de enfermedades se utiliza con el fin de hacer uso racional del medio ambiente de manera, o sea, sustentable, y de esta manera disminuir los daños ocasionados por este tipo de enfermedades, o sea, tener un equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, señor. Entonces, ¿cuál es el concepto como tal del manejo integrado de enfermedades? Entonces, si vemos en la pantalla, es un sistema, como lo dijo el compañero, un sistema de estrategias que nos ayudan a tomar decisiones, estrategias asociadas con tácticas. O sea, la estrategia es el control, la táctica es el producto o ingrediente o cualquier otro medio que utilicemos para controlar esa enfermedad. Entonces, básicamente, es un conjunto de estrategias que nos ayudan a usar ciertas tácticas para controlar esas enfermedades. ¿Basado en qué? Siempre hay que basarlo en algo, en un análisis costo-beneficio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De acuerdo al control, hay un costo. Y el beneficio se ve arraigado, es si ese control sí está disminuyendo la enfermedad en la planta y se está viendo mejoría. Entonces, al agricultor, uno cuando le llega a campo tiene que primero sentarse a hablar con él, qué tipo de economía, cómo está y demás. Luego ir al predio, acercarse, mirar las plántulas, dar un diagnóstico de qué está sucediendo en ese cultivo y darle un palet de decisiones. Bueno, don Juan, por ejemplo, su problema está en, digamos que tiene tizón tardío, que es una cercóspora, es una enfermedad fúngica, se le está presentando en su cultivo de papa, y hay estas opciones, hay este controlador biológico, un metarricium, un verticillium o tal cosa, tal producto, pero el producto tiene un costo de tanto. Hay este fungicida que es un proxinacol o una abamectina, o de pronto un Benomil, y vale tanto, o hay este producto tanto, entonces uno le pone el palet para ver qué él cree que sea el más, y entonces uno le da las diferencias, no, este de pronto va a controlar más, pero es más costoso. Pero básicamente la decisión se toma es por bolsillo, por el costo, es parte fundamental. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que que la aplicación tenga mediano impacto o bajo impacto a la parte ambiental. O sea, no que yo aplique el producto y por aplicar ese producto me importa lo que yo tengo alrededor, o sea, mis vecinos agricultores, o sea, el ambiente o la parte forestal o parte natural que me rodea, no me importa si acabe eso, ¿no? Así, pero que mi cultivo sea bien, no. Hay que tener en cuenta también eso, el equilibrio con respecto a la parte natural. Entonces, dentro de ese manejo integrado de enfermedades se tienen prácticas asociadas también a la parte agronómica, porque si hablamos del el control cultural es retiro. Por ejemplo, ustedes pueden hacer podas de sanidad, recogimiento de frutos dañados, cortes de áreas infectadas, o sea, eso en la parte de control cultural. Otro aspecto que se puede usar son plantas resistentes, como les estaba diciendo, y otro el control biológico, que ya son uso de moléculas biológicas, las cuales reducen también, digamos, de cierta manera el impacto que la enfermedad, o crean antagonismo, o sea, crean, digamos, un hospedero no muy grato para la enfermedad, y de esta manera la enfermedad puede bajar su densidad dentro de la planta. Muchachos, preguntas acá respecto al manejo integrado de enfermedades. No, señor, ninguna. Ok. Siempre debemos tener en cuenta que cuando hablamos de agroecología o cuando hablamos de hacer uso debido del medio ambiente, como última instancia, deberíamos usar el control químico, pero en Colombia sucede que sí usamos el control químico de primero y dejamos a un lado el control biológico y el control cultural, que es lo que sucede hoy en día. Por eso se presenta tanta resistencia en plagas y enfermedades. Entonces, ¿cuál es el diagrama conceptual de manejo integrado de enfermedades? El manejo integrado de enfermedades maneja casi las mismas componentes del manejo integrado de plagas. ¿En qué consisten los componentes? Los componentes es todo lo que nos rodea. Entonces, primero, nos rodea una sociedad que sería como tal la parte agrícola manejada por el hombre. O sea, que si nosotros tenemos un cultivo de cítricos, el vecino al lado va a tener uno de papaya, el de al lado uno de aguacate. Eso es como tal la sociedad en la parte agrícola. Con respecto a la economía, se basa en la misma parte sociocultural y económica del agricultor con respecto al manejo de su predio. ¿Qué tiene? Si tiene tractor, cuál es su rubro de manejo de dinero, cuántos obreros tiene, qué tipo de implementos tiene. La economía es muy importante saberla porque de esa manera uno sabe
de qué manera asistir al agricultor. Otro aspecto, qué pena, aquí esta diapositiva se me fue, plaga, era enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad se está presentando dentro del cultivo? ¿Qué tan difícil es de controlarla? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Con qué frecuencia se presenta? O sea, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de la tecnología, consiste en la incorporación de capacitaciones técnicas que se hacen. Por ejemplo, las casas comerciales. Las casas comerciales siempre dan capacitaciones de un producto, pero tienen ese problema, dan la capacitación del producto, más no del manejo de la enfermedad, porque a ellos solo les interesa vender la molécula. Ese es el problema que también se presenta en Colombia. Nosotros debemos hacer capacitación de acuerdo al problema, más no de manera comercial. Entonces, cuando hablamos de capacitación tecnológica es que, digamos, bueno, yo estuve en tal país y como agrónomo y pues pude observar que ellos están usando esta metodología de control manejando esos factores ambientales. Entonces, ¿por qué no hacemos implementación de ese tipo de actividades para ver si reducimos el impacto que produce esa enfermedad? Entonces, eso es parte importante en la parte de tecnología, pero acá en Colombia la están usando solo para la parte comercial, solo les importa vender agroquímicos. Cuando hablamos del ecosistema es de lo que nos rodea, nuestro entorno. Árboles, arbustos, bosques secos tropicales, bosques secos húmedos, o sea, dependiendo de lo que nos rodee, rastrojos, malezas, todo cuenta dentro de ese ecosistema. Insectos benéficos, plaga, todo. Entonces, eso, básicamente el ecosistema es un recuento de lo que tenemos presente alrededor de nuestro predio. Entonces, ese sería como tal el diagrama conceptual del manejo integrado de enfermedades, o eso es lo que abarca como tal todo el manejo integrado de enfermedades. Si vemos, es algo grueso, o sea, es bastante amplio. Entonces, digamos, no porque sea amplio significa que sea complejo, no, todo lo contrario. Son parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el manejo integrado de enfermedades o a la hora de ir a campo. Entonces, esto es como un cuadro de interacción de cómo nosotros interactuamos con los controles y con lo que nos rodea. Entonces, si vemos acá adentro, dentro de este círculo, en la parte central, está el agroecosistema, que son los cultivos, y el entorno natural que nos rodea, y está el hombre. El hombre como primer interventor de manera antropogénica. O sea, el hombre siempre va a llegar a hacer manipulación del ambiente para crear las condiciones ideales para establecer el cultivo. Entonces, ¿qué sucede? Ya nosotros, al ingresar a un ecosistema, como hombre agricultor, ya cambiaría a agroecosistema, porque vamos a implementar cultivos agrícolas para consumo humano. Entonces, básicamente, digamos que llegamos a una montaña que nunca habían sembrado, entonces ya, por ejemplo, ahí ya se va a hacer un talado, poda, limpieza de malezas y demás. Entonces ya estamos manipulando ese sistema. Al manipular ese sistema va a haber un pequeño desequilibrio debido a que vamos a alterar las condiciones de ciertos insectos y pues esos insectos no pueden ser plaga, pero al alterarles su alimentación, pues obviamente van a venir a atacar nuestro cultivo. Entonces, si vemos, el centro de todo es como tal el cultivo y obviamente la intervención del hombre. Pero ya al momento de hacer la intervención, ya entonces ingresan las estrategias. ¿Cuáles estrategias tenemos para poder controlar esa densidad poblacional de insectos o enfermedades? Pues ya entonces se proponen el control cultural, el que les estaba comentando, el control químico y el control biológico, ¿cierto? Dentro de ese círculo de interacción ya entra el fitopatógeno, que es, digamos, el virus, bacteria o hongo que va a ser inoculado por un insecto o también algún hospedero cercano que es una maleza al cual puede contenerlo y transmitírselo a un nuevo hospedero que sería el cultivo de nosotros. Y otro factor importante es el factor ambiental. ¿Qué oferta ambiental? Clima y suelo. O sea, tenemos que identificar cuál clima presentamos y qué suelo estamos trabajando. Y por último, el más importante de todos, pues con el que vamos a trabajar, que es la planta. ¿Qué tipo de especie de planta vamos a trabajar? Si vemos, entonces hay una interacción entre ellos. Esa interacción se da al momento que ya estamos manipulando un sistema que nunca haya sido, digamos, usado. Entonces, así es, digamos que ese sería como el comportamiento del manejo integrado de enfermedades en su implementación. Entonces ya podemos ver. Y si vemos el manejo, todo recae a la planta, porque es directamente proporcional, o sea, afecta directamente a la planta porque básicamente
¿Por qué? Porque los fitopatógenos afectan a la planta, el suelo y el clima, dependiendo del suelo y el clima, favorece al fitopatógeno y el fitopatógeno afecta a la planta. Entonces, todo se correlaciona entre sí. Entonces, para nosotros contrarrestar estos problemas, pues tenemos que hacer la implementación de estas estrategias que están acá en la parte superior. ¿Dudas, muchachos, hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Algo al respecto? ¿O todo está claro? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, ¿Por claro. qué por qué tiene que tenerse en cuenta ¿El qué? el clima? Ah, claro, el clima. ¿Por qué? En ejemplo, ustedes tienen un hongo. Digamos que están sembrando en un clima muy frío. ¿Qué sucede? Cuando se presentan fuertes helados o se presentan condiciones de humedad muy, digamos, altas, eso favorece al hongo. Entonces, digamos que el clima es un factor que favorece y favorece al hongo o a la enfermedad y desfavorece a la planta. Entonces, el clima es como un parte fundamental. Si hablamos de hongos, si hay de pronto humedades relativas muy altas o muy bajas, va a favorecer al desarrollo del hongo. Si hay heladas, también lo favorece porque le da la humedad para que el hongo se pueda proliferar. Entonces, el clima afecta directamente a la planta. En el caso de, de una bacteria se ve favorecida cuando hablamos de suelo. Una bacteria se ve favorecida en suelos muy ácidos. Si el suelo es muy ácido, la bacteria va a proliferar mucho más rápido. En el caso de una enfermedad que se llama chancro bacteriano, que es una Agrobacterium tumefacis. Esa bacteria afecta al sistema radicular, haciendo que la raíz se pudra. Pero si el suelo es muy ácido, esa bacteria se va a abarcar mucho más rápido en el suelo y se va a propagar más rápido el sistema radicular. Entonces, si el suelo es ácido, afecta a la planta. Y si el clima es muy húmedo o muy frío o hay demasiada humedad y demás, también afecta a la planta, pero favorece al fitopatógeno. Entonces, por eso se correlaciona. Por eso afecta. ¿Sí está claro? Gracias, instructor. Ya me quedó claro. Ok. Entonces, todo, o sea, todo factor ambiental que tengamos en cuenta y sepamos la enfermedad que se está presentando, primero es identificar la enfermedad, luego de identificar la enfermedad tenemos que ver esas condiciones, suelo y clima, porque esos son fundamentales para el manejo de la misma, porque si estamos en una zona muy lluviosa y estamos aplicando riego, más riego del que debemos, pues le estamos dando la condición al hongo para que siga favoreciéndose. Entonces, ¿qué pasa? En esas zonas lluviosas no, vamos a disminuir la aplicación de riego y vamos a implementar, digamos, emplasticado en el suelo. Entonces, vamos a hacer emplasticado para evitar de que se encharque mucho el suelo y de esa manera evitar de que la planta el sistema radicular sea infectado por ese hongo de manera abrasiva. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esos parámetros. Entonces, aquí básicamente vamos a ver aquí vamos a ver los componentes que rodean el manejo integrado de la enfermedad. El manejo integrado de enfermedades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la sociedad? La sociedad lo que les está diciendo, está compuesto por la parte de mercado, que sería el agricultor, y las leyes y regulaciones fitosanitarias, que son las que maneja el ICA. No sé si ustedes han escuchado el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, que es el que regula todo tipo de expedición de licencias para fabricación de fertilizantes, para certificación de viveros aptos para vender material vegetal. No se han escuchado el ICA. Sí, señor. Entonces, el ICA es un ente regulador, el cual determina qué se debe hacer. Se debe hacer, listo. Con respecto a la economía, se debe tener en cuenta costos de control, lo que le está diciendo, valor del cultivo y precio del mercado de ese cultivo. Con respecto al ecosistema, debemos tener qué nos rodea, lo que le está diciendo, qué recursos naturales tenemos alrededor, cantidad de agua suministrada y la diversidad. La diversidad tiene que ver si estamos manejando monocultivos, policultivos y qué nos está rodeando alrededor de esos poli o monocultivos. O si son otros vecinos con otro tipo de cultivos. Con respecto a la tecnología, pues vamos a hablar de cultura. Si digamos que mi papá ha sembrado arroz durante 25 años y él me enseñó este manejo de esta manera, eso es cultura, o sea, métodos de implementación agronómicos que por
digamos, empíricos que le han enseñado durante un tiempo, ya productores de bastante tiempo, los cuales los implementan para el mismo manejo. Biotecnología, uso de nuevas herramientas biológicas para control de enfermedades como mejoramiento de plantas, que entra dentro de la genética. Y dentro de las mismas tecnologías está la capacitación, qué pena, esta capacitación y cultural era acá. Moléculas o productos que utilizamos. Y con respecto a la enfermedad debemos conocerle su ciclo de vida a la enfermedad, su identificación como tal, identificación, su monitoreo, o sea, mirar con qué frecuencia se presenta esa enfermedad y en qué época se presenta. Y la ecología es básicamente cuáles son los factores ambientales que le están favoreciendo para que esa enfermedad pueda, digamos, proliferar con mayor velocidad de lo normal. Entonces, para, digamos, frenarla un poco. Entonces, ¿cuáles dentro de los componentes? También tenemos el agroecosistema como parte fundamental. Ustedes saben que el agroecosistema es lo que rodea y adicional el cultivo que está implementado. Entonces, dentro de ese agroecosistema hay ciertos parámetros que se deben manejar, como el control químico, que es una estrategia, el monitoreo del ambiente, que es mirar las condiciones agroclimatológicas, monitoreo de la enfermedad, análisis costo-beneficio, que les dije, costo-beneficio de la aplicación, intereses, o sea, si cómo está compuesto el predio del productor, qué capacitación y conocimiento tiene el productor previo a lo que uno le vaya a aportar. Otra estrategia como control biológico, plantas resistentes, qué tipo de prácticas agronómicas estamos utilizando y como otra estrategia adicional, control cultural. ¿Qué está haciendo él como control cultural? Si podas de nacionalidad, recogimiento de frutos afectados, hojas y demás, o de erradicación total de plantas que afecten para que esta enfermedad no se prolifere. Entonces, básicamente, ¿en qué se consiste un agroecosistema? Es un hábitat con menor diversidad de especies vegetales. Cuando hablamos de menor diversidad, es que se maneja un tipo de planta o una especie en áreas extensas. ¿Por qué? Porque al cambiar al agroecosistema, ustedes cuando van a un monte o van a una montaña o algo, ustedes ven muchas especies, ven muchos árboles, ven muchos herbáceos, de todo tipo de plantas, pero de manera irregular. Pero cuando hablamos de un agroecosistema es cuando manejamos una especie vegetal en una densidad de siembra y una distancia de siembra determinada. Entonces, obviamente, primero es una sola especie vegetal explotada de manera intensiva o extensiva. Intensiva como cultivos como los cereales, extensiva como los cultivos como los cereales e intensiva como los cultivos frutales o permanentes. Permanentes o transitorios. Transitorios para extensivo y para los permanentes extensivo, ¿listo? Permanentes intensivo y cereales serían transitorios. Entonces, básicamente, si al llevar a cabo menor diversidad de especies vegetales, pues ahí es cuando empiezan los problemas, porque ¿qué sucede? Alteramos ese agroecosistema y al alterarlo, pues van a incrementar los problemas, porque ¿qué pasa? En ese punto de pronto había ciertos insectos, habían ciertos ecosistemas vivientes y al cambiárselo, pues obviamente la naturaleza busca su rumbo, va a llegar a atacar el cultivo y para nosotros se incurriría a una plaga, pues básicamente solo porque nos está dañando el cultivo o nos está disminuyendo la producción del mismo. Entonces, en eso consiste un agroecosistema. Pero esto es otra explicación más como gráfica de los mismos componentes, pero ya estamos hablando de componentes tácticos, ya hablamos de las estrategias, pero ¿qué comprende los componentes tácticos? Es de lo que se desglosa cada una de esas estrategias, sea control químico, cultural o biológico. Por ejemplo, manejos culturales para el control físico o cultural. Sistemas de alerta temprana pueden ser también para el control cultural. Control químico, qué pena acá, aquí era aplicación de productos agroquímicos. Evaluación y monitoreo entraría dentro de la misma identificación. Difusión y transferencia, capacitación. Análisis moleculares, ensayos y caracterización y diagnóstico. Y dentro del pilar de la enfermedad tenemos el patógeno, que es el que llega al hospedero, que infecta la planta y lo favorece el ambiente. Entonces, en eso consiste, ese es el ciclo de manejo de la enfermedad. Es un patógeno que llega a un hospedero, el cual el ambiente lo favorece. Entonces, esos son monitoreos muy importantes. Primero, antes de ir a campo, tenemos que hacer evaluación y monitoreo. Si vemos que no identificamos la enfermedad, esta
evaluación y monitoreo tenemos que mandarle un diagnóstico a un laboratorio en el cual se lleven la parte de la planta, la analicen con unos reactivos y puedan identificar qué enfermedades, porque cualitativamente yo le puedo decir a ojo, no, es tal enfermedad, pero para estar seguros se hace un análisis de esa parte de esa planta infectada para poder decir un veredicto y saber exactamente qué está pasando. Cuando hablamos de ensayos y caracterizaciones, digamos, implementación de nuevos métodos de manejo, los cuales, supongamos nuevos métodos de manejo, los cuales favorezcan digamos, aplicaciones de productos, ver qué productos son los más viables y digamos, bajan la densidad de esa enfermedad. Entonces, básicamente, eso es como parte de los componentes tácticos del manejo integrado de enfermedades o de qué podemos hacer uso para poder implementar esas estrategias. ¿Dudas hasta acá, muchachos? No, ninguna. Ok. Bueno, básicamente quedan 3 minutos, creería que dejemos hasta acá. Y el día de mañana continuaremos en esta parte, ¿listo? Quiero pues escuchar a algunos, bueno, aparte de Nicolás, o alguna otra persona que tenga dudas, inquietudes, o está claro hasta el momento lo que hemos hablado del tema. Víctor, qué pena yo, pero una pregunta aparte de su buena explicación. Sí, claro, profe. Es para los muchachos que se me olvidó preguntarles para que quede como en acta de esta clase. Todos ya tienen una siembra establecida, ya saben, o ya la tienen, o ya saben qué van a sembrar. Queremos saber esa parte. Sí, señora. Sí, señora. Bien, Andrés, y los otros, Nicolás, Estefanía. Yo también ya tengo lo que voy a sembrar. Yo ya sembré. Si se corta la llamada, muchachos, es que queda 1 minuto y medio, entonces qué pena, ¿no? Sí, si se corta, listo. Bueno, gracias. Es porque recuerden que Víctor nos ofreció unas semillas, entonces si hay alguien que no, pues debemos aprovechar eso. Pero yo creería que este curso todos ya tienen definido qué van a hacer o ya lo están haciendo. Muchachos, ¿dudas respecto al tema? ¿Está claro? ¿O les hablé muy...? Traté de hacerlo lo más sencillo, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible, entonces para que me entiendan así de cierta manera, pero no sé si tienen alguna duda, alguna terminología, algo que no hayan entendido, no sé, cualquier inquietud, por favor. Ninguna. Ok, no se preocupen, voy a, la clase quedó grabada, entonces no se preocupen, la voy a descargar y demás, y ya se las envío por WhatsApp, ¿listo? Y otra cosita, yo les dejé una pequeña actividad de manejo de GPS, el punto 7 no lo hagan, solo del 1 al 6, no más, ¿listo? Y dentro del mismo material está todo lo que tienen que hacer, no se preocupen. Ya la compañera Janie ya entregó la actividad, entonces pues ahí se las dejo, ¿listo? Es para el 6 de julio, si no estoy mal. Sí, si no estoy mal, sí, yo les envié la fecha límite. ¿6 o 9? No el 6, no, como que el 9. Bueno, ahí yo les envié toda la información. Muchachos, gracias por haber asistido. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Y pues ya les envío la clase grabada, ¿listo? Profe, muchas gracias por Hasta asistir. luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego todo. Hasta luego. Maestro. Hasta luego.